Yo no era un niño con una infancia normal, mis padres peleaban mucho, mi padre era un alcohólico y golpeaba a mi mamá, mi madre tampoco era perfecta, salía mucho, no se preocupaba por los quehaceres de la casa, ni preparar de comer, al contrario estaba más entretenida en sus novelas de tele. Fuera de casa no era mejor, todos se burlaban de mí ya que siempre era descuidado, todo gracias a las acciones de mis padres, mi uniforme estaba roto y sucio y se burlaban por mi orientación sexual. En casa lo único que nos unía como familia era ver los partidos del Club América, el único lugar donde podía ponerme mi playera de las Águilas sin problemas, ya que cuando la uso afuera de casa, todos se alejan de mí y huyen como si les fuera a hacer algún daño. Mis padres siempre me decían que es por la envidia que le tienen al equipo. Al ver los partidos me daba cuenta que los jugadores del América eran bien nenas, se lanzan bruscamente contra los jugadores rivales, cosa contraria, ya que el rival ni los rozaban y ya empiezan a llorar que quieren faltas, tiros libres a favor y penales. No se me hacía justo, pero créanme que les digo que prefería que ganaran aunque sean con esas trampas. Ya que había ocasiones en las que a pesar de las ayudas arbitrales a favor del América, los rivales superaban a las Águilas, porque seamos realistas, ellos sí jugaban auténtico fútbol. Cuando eso sucedía, mi madre se iba a encerrar a su cuarto, y mi papá me empezaba a golpear, solo paraba hasta que me dejara de mover, y dejar gritar y llorar, claro yo paraba porque ya prácticamente ya no tenía fuerzas para hacer eso. Mi papá, después de golpearme, iba a la habitación donde ya estaba encerrada mi mamá, golpeando y pateando la puerta gritando que saliera, que era su turno, ya que si perdían sus Águilas, perdía su familia. Nunca entendí por qué hacía eso, con el tiempo comprendí que eso era normal entre las familias americanistas. Mi vida quizás no era la mejor, pero acordé de la familia que me tocó. Entre más partidos pasaban siempre hubo un jugador que detesté, ya que por culpa de él, no solo yo sufría, sino todas las familias americanistas, de las golpizas de los papas y los enojados. Y ese jugador era Francisco Guillermo Ochoa, literalmente él no salía del área y si lo hacía, era seguro que se comía un rolo más, le daba miedo que el balón le pegara en la cara y demás tonterías que no son dignas de un jugador profesional. Lo que más me molestaba, es como los noticieros amarillistas lo defendían a capa y espada, sin tener argumentos válidos y todas sus excusas estaban sacadas del culo. Que sí estuvo en muchos mundiales, pero no los jugó todos. Que sí había jugado en Europa, para además de comerse más goles, de paso se comía descensos por cada equipo por el que pasaba. Un jugador completamente mediocre. Era el colmo que a pesar de esta trayectoria mediocre todavía era seleccionado nacional. Que cuando México perdía, todo iba peor para mí, ya que en las golpizas mi mamá ya no era una víctima más de mi papá, sino que ambos se unían para golpearme a mí. Ya que ellos sin garantías, apostaban sus quincenas o cosas de valor, y con algo o alguien se tenían que desquitar, y ese algo o alguien era yo. Fue tanto mi coraje que creé un sitio web, tanto en Facebook y Twitter, donde documentaba todos los errores de este portero mediocre. No solo eso, usaba encabezados de periódicos europeos, donde hablaban mal de él y sus trapos sucios. Cosas que los noticieros mexicanos tapan para no hacer quedar mal a la mascota de Televisa. Mis sitios fueron tan popular que muchos estuvieron de acuerdo conmigo, tanto así que se hicieron marchas y protestas para que Guillermo Ochoa ya no juegue más en ningún equipo, ni mucho menos con la selección. Había un gran caos, los noticieros perdieron credibilidad, había muchos disturbios y purgas por muchas partes del país, y todo gracias a algo que yo comencé. En cierta parte me sentía mal por la situación del país. En cuanto en mi casa ya no había peleas. Mis padres estaban disgustados con lo que la prensa mexicana y Televisa, por imponer a la coladera humana, no más por sus tanates, y sin favorecer el crecimiento deportivo del país, de hecho todo lo contrario, con el tiempo mis padres cambiaron.
Mi papá estaba llorando y diciendo que él antes era un monstruo, que él cómo podía hacerle eso a su propia sangre, y nunca me protegió. No pasaba ningún segundo sin que mi papá se disculpara, y me daba regalos como consolas y videojuegos actuales. Mi mamá más de lo mismo, además de pedirme perdón, ya era más pendiente de mis cosas básicas, como asegurarse de que estuviera bien alimentado, bien vestido y sin daño alguno. También le dejamos de ir al América, y en cambio mis padres me regalaron un jersey original del Club Deportivo León. Lo cual hizo que obtuviera novia y que yo perdiera el interés por personas de mi mismo sexo. Si bien la situación del país no era la mejor, yo estaba feliz con la situación, con la vuelta que había dado mi vida, después de exponer a Guillermo Ochoa por lo que era, un mediocre y patético intento de deportista. Obviamente la credibilidad del Club América cayó, y con el tiempo el equipo fue eliminado de la faz de la tierra y quitaron todo registro de que siquiera había participación en la Liga MX o la CONCACHAMPIONS. De Memo Ochoa, lo último que se supo de él, fue que desapareció sin dejar rastro alguno y nadie sabe de su paradero. Un día les dije a mis padres que mi novia vendría a casa y que se quedaría a pasar la noche, ellos estuvieron más que encantados de recibirla. Cuando llegó, la pasamos juntos en familia, viendo películas y riendo, hablando de cosas triviales como lo que hemos hecho en la escuela en caso mío y de mi novia, o sus trabajos en el caso de mis padres. Cuando pasó más de medianoche, decidimos todos que ya era hora de ir a dormir. Mis padres se fueron a su habitación, y mi novia y yo fuimos a mi habitación. Empezamos a dormir. Durante la noche, algo me despertó, era mi novia que me pidió un vaso con agua, que estaba despierta porque se dirigió al baño y cuando regresó le dio hipo y algo de sed. Obviamente yo accedí. Cuando bajaba por las escaleras vi a alguien sentando en la sala de la casa, era mi madre, que tenía cara de angustia. Me le acerqué y le pregunté qué tenía, a lo que ella me responde, que no puede dormir. Yo lo asumí que simplemente le dio insomnio, así que le sugerí que tomara una taza tibia de leche, a lo que ella me responde: no es eso, hijo. No sé por qué en medio de la noche desperté y lo primero que hice fue asomarme por la ventana, y vi la silueta de una persona que estaba viendo directamente hacia la casa. Asustada desperté a tu papá para decirle lo que vi. Él, algo adormilado y un poco molesto de que lo desperté, se asoma y me dice que no había nada. Efectivamente no había nada. Cabe aclarar que la casa tiene un patio muy grande y con un muro de 4 metros de alto, y una vez adentro no hay ningún acceso al patio trasero. En pocas palabras, de que si alguien estuvo parado en el patio delantero, no había forma de que se escondiera o saliera de la casa. Cuando papá se fue a dormir, mi mamá intentó hacer lo mismo. Pero escucho pasos que provenían en la planta baja. Mi madre intentó volverle a convencer a mi papá, pero este último solo quería descansar y le dijo que no era nada y si tanto estaba segura, que ella bajara y lo comprobara. Cosa que hizo, pero no vio nada ni se volvió a escuchar nada. En cuanto mi mamá me dijo eso, escuché un grito proveniente de mi habitación. Claramente era mi novia. Mi mamá parecía que casi le daba un infarto. Yo, claramente preocupado, subí corriendo hacia mi habitación, para no encontrar a nadie, solo la ventana de mi cuarto abierta. Cuando me acerco para la ventana, la puerta se azota bruscamente y otro grito se escucha, esta vez de lamento y súplica proveniente de la planta baja. Y esa era la voz de mi madre. Intenté ir hacia abajo, pero la puerta de mi habitación estaba cerrada con seguro, cosa muy extraña porque solo se puede cerrar por dentro y el seguro no cedía. Empuje y pateé y nada. Busqué rápido el juego de llaves que tengo de mi habitación y no abría la puerta, al contrario, las llaves se rompieron. Más frustrado empujé y para intentar derribar la puerta sin éxito, sin más alternativas y muy desesperado salté por la ventana, para poder salir al patio trasero y de ahí intentar abrir la puerta de la cocina. Cuando caí al patio, mi sorpresa fue ver la puerta que conecta el patio trasero con la cocina abierta. Entré gritando por mi mamá, pero no respondía nadie. Cuando volteo hacia la estufa algo llamó mi atención. Estaba parte de la pijama de mi mamá, en una olla cerrada y otra parte de su pijama en el lavadero.
Cuando me acerqué y abrí la olla, Dios, fue peor que una película de terror. Ahí estaba la cabeza decapitada de mi madre, dentro de esa olla, y en lavadero el resto de su cuerpo cortado en partes. Subí rápido para poder hablarle a mi papá. Cuando subo, ambas puertas de las habitaciones estaban abiertas, tanto la de mis padres como la mía. Y se escuchaban unos llantos provenientes de mi habitación. Yo con lágrimas que rodeaban mi rostro, y el cuerpo temblando de temor, horror y tristeza. Me asomé primero por la habitación de mis padres, solo para retroceder, ya que, ahí yacía mi padre colgado, con una soga atada al cuello en un extremo y en el otro extremo, atado al ventilador que estaba en la habitación. Mi corazón palpitaba muy rápido, incluso siento que fue tan rápido el latido de mi corazón que se escuchó por toda la casa. Pero no tanto como el llanto de una persona masculina, que provenía de mi habitación. Con mucho temor me acerqué a mi habitación. Y vi a alguien sentado en mi cama, dándome la espalda. La silueta no la reconocía, pero se me hacía familiar. Con mucho temor me acerqué. Cuando me acerco, la persona que estaba sentada, se pone de pie y se da la vuelta. ¡Oh, Dios mío! No lo podía creer. Era él. Guillermo Ochoa. Quien seguía llorando, pero me sorprendió y me asustó, ver que sus lágrimas eran de sangre. Yo con mucho temor le dije, ¿qué haces aquí? ¿Tú le hiciste eso a mis padres? ¿Por qué? A lo que él me responde. Tú arruinaste todo. Mi carrera, mis negocios, mi club, mi imagen, mis oportunidades, mi vida, todo. Me quitaste todo lo que era importante para mí. Ahora, yo te regresaré ese mismo favor, ese favor que me hiciste a mí, de perderlo todo. Con miedo retrocedí para atrás. En ese momento tropecé y me caí para quedar desmayado. Al abrir poco a poco mis ojos, escuchaba voces, sirenas, autos, fuego y muchas más cosas. Al ser consciente y abrir los ojos, todo era mucho peor. Yo ya estaba afuera de la casa con oficiales apuntándome con sus armas, diciéndome que no me moviera, rodeados de gente que se acercaba para ver la escena que era mi casa, la cual estaba en llamas, y frente de la casa, estaba el cuerpo sin vida de mi novia, crucificada de cabeza. Mientras los bomberos intentaban extinguir el fuego que rodeaba lo que antes era mi casa. En la comisaría, les conté todo lo que ya mencioné antes. Pero no me creyeron, así que me tomaron de loco, me encerraron en un manicomio y se me imputaron los cargos de homicidio en tercer grado, daños de propiedad, secuestro e intento de fraude al seguro, algo que no entendí al estar en prisión. Fue ver al portero Guillermo Ochoa, jugando con la selección. Y peor aún, que el Club América aún seguía existiendo. Como si literalmente, todo por lo que Pelé nunca hubiera existido. Llegó un punto en que estaba solo viendo el partido. Y la cámara se enfocó al rostro de Memo Ochoa. Y dice lo siguiente. Ahora estamos a mano, pero esta vez tú lo perdiste todo. Y yo recuperé todo, como si nunca hubiera ocurrido lo que ocasionaste. Yo salté del susto, porque prácticamente me habló. Cuando se supone que estaba en partido en vivo. O sea, literalmente nadie recuerda lo sucedido con el portero, como si todo lo que pase fue un mal episodio de una serie X. Y ahora estaré el resto de mis días encerrado. ¿Y todo por qué? Por decir la verdad, a oídos de él y sus defensores hablar mal de él. Nunca hables mal de Guillermo Ochoa.